Entonces, ya estamos próximos a terminar este discipulado. La semana pasada veíamos qué difícil, qué terrible, qué triste va a ser que las personas, incluso muchos de nuestros familiares, se encuentren delante del Señor, delante de nuestro Dios, delante del Padre, sin un abogado. Vean ustedes, la santidad de nuestro Dios no puede, ¿cómo se dice? Nuestro Dios es tan santo que las Escrituras enseñan que Él no puede ver el pecado, no puede ver maldad. Pero el ser humano es, desde la caída, pues es pecador, está inclinado al pecado. El mismo apóstol Pablo decía, el mal mora en mí. Si el apóstol Pablo decía eso, imagínate, si el mal moraba en el apóstol Pablo, ¿en ti qué mora? En ti y en mí qué mora, si el mal moraba en el apóstol Pablo. Si él decía, yo soy el mayor de todos los pecadores, si hacen un concurso de pecadores, yo gano el primer puesto. Entonces, ¿y nosotros? Si él es el mayor de los pecadores, es una manera de decirlo, obviamente, ¿no? Está reconociendo su pecado. Pero ¿quiénes seríamos nosotros? Si él tiene pecados, nosotros, wow. Bueno, las Escrituras nos enseñan que nosotros somos pecadores. Pero si nos vamos a encontrar delante de Dios, como dice Eclesiastés, que un día, ¿no? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Él traerá a juicio toda cosa encubierta, toda obra, sea buena o sea mala. Teme a Dios es importante porque Él juzgará nuestras obras. Cuando lleguemos delante de su presencia y nuestras obras sean juzgadas, ¿qué va a ocurrir si no tenemos un abogado? Un mediador por nosotros, alguien que medie por nosotros, un abogado defensor. Eso veíamos la semana pasada. Qué triste va a ser que muchos de nuestros familiares, no solo los familiares, sino personas, se encontrarán delante de Dios sin defensa alguna. Satanás va a tener con qué acusar. Ahora, yo sé que lo primero que puede venir a nuestra mente cuando estoy diciendo estas palabras es que de verdad ahí está el Padre con su trono sentado y entonces de verdad Jesús está con su corbata y como un abogado, ¿no? Ahí defendiendo. No, mira, Francesco no ha hecho esto, mira, yo lo defiendo. No es de esa manera. Ya hemos aprendido que la intercesión de Cristo, la mediación de Cristo y el oficio de abogado para con nosotros, no es que Él está suplicando eternamente delante del Padre, perdónale otra vez a Cálculo, perdónale a Henry, perdona a Francesco, sino es su obra eternamente, ya lo hizo, es su obra eternamente, es lo que está como en la memoria del Padre por siempre. Esa es la manera, Jesucristo está ahí sentado a la diestra de Dios Padre, es un recordatorio de la obra que Él ha hecho. Amén. Entonces ya hemos visto eso, pero no solamente es nuestro exaltado abogado, como aprendíamos la semana pasada. Nosotros no tenemos por qué temer ahora que nos acercamos delante de Dios el Padre. Abogado tenemos para con el Padre. Cuando hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre. Hemos aprendido o hemos recordado la semana pasada. Así que no hay por qué temer. Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes, y lo hermoso es que ha perdonado nuestros pecados incluso futuros. Aquellos que mañana cometerás. Eso es increíble, ¿no? ¿Te imaginas que no esté perdonado tus pecados futuros y que mañana te agarre la muerte en medio de ese pecado sin que se haya sido perdonado? ¿Qué sucedería? Cristian, un solo pecado, condena eterna. Lo hermoso es que el Señor ha perdonado nuestros pecados una sola vez y para siempre. Muy bien, veamos ahora el Rey exaltado. Como siempre, vamos a observar, vamos a leer juntos la lectura y luego hacemos los comentarios necesarios. Las Escrituras entonces enseñan que el Hijo de Dios se despojó a sí mismo de su gloria y privilegios divinos. Tomó la bajeza de nuestra humanidad y fue crucificado escandalosamente en una cruz romana como sacrificio por nuestros pecados.
Las Escrituras también enseñan que este mismo Jesús fue levantado de los muertos, llevado al cielo y exaltado hasta el trono de Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, ¿qué estamos leyendo? El Evangelio. Estamos leyendo una vez más el Evangelio, en otras palabras. Eso ya lo hemos revisado, eso ya lo hemos visto, solamente lo estamos recordando. Miren, después de ascender al cielo, Cristo fue glorificado con la gloria que tenía con el Padre antes de la fundación del mundo. No es que el Padre engendró a Jesús, no es que Jesús, como dicen algunos, es la primera creación de nuestro Dios. No, no es así. Eternamente Cristo, nuestro Señor Jesús, es Hijo eterno de Dios. Por filiación eterna hemos aprendido. Así que eternamente es el Hijo de Dios y eternamente Él ha compartido la gloria del Padre, esa gloria eterna. Así que no es que Él recién recibe gloria cuando resucita y asciende al Padre. Eternamente es algo que Él ya lo ha experimentado. Pero ¿en qué sentido entonces el Padre le da toda gloria, honra y honor y todo dominio y autoridad? ¿En qué sentido lo dijimos? Si Jesús eternamente ya tenía honor, gloria, poder, autoridad, ¿por qué las Escrituras dicen que el Padre le ha dado a Cristo el lugar más alto que sobre todo? Porque está refiriéndose en su naturaleza humana. No hay ser humano fuera de Cristo que tenga la deidad, el ser Dios. A eso se refiere. Por toda la eternidad pasada, Jesús ha sido Dios. ¿Quién es ahora? ¿Freddy? Jesús ha sido Dios, Jesús ha estado exaltado, o bueno, el Hijo de Dios ha estado exaltado, pero ahora la exaltación suya es no solamente como Dios, sino también como hombre. Ahora sí vamos a tener que poner, creo, una mesa más. Ponle ese de acá, ponle ese de acá. Agarramos esto y... Hola, hermanita. Y así para que continúe esto, vente más acá. Y ahí entren para que... A ver, perdón. Para que lo meta ahí, para que no descoordine esto. No, eso no, ahí no. Eso ahí van a meter, eso van a meter. Claro, pues. Y eso que falta venir Freddy también. Nunca subestimen la tardanza de Impuntualidad. Impuntualidad de Freddy. Va que está quedando grabado, ¿eh? Está quedando grabado. Freddy, saluden a Freddy. De mi parte, hermano. Muy bien. Entonces, después de ascender al cielo, Cristo fue glorificado con la gloria que tenía con el Padre antes de la fundación del mundo. Él siempre ha tenido gloria. ¿A qué se refiere esto? Que ahora lo ha recibido como hombre. Juan 17:5, ¿no? Sin embargo, hay diferencias importantes entre su estado exaltado antes de la encarnación y su presente estado exaltado en el cielo. Hay diferencias. Eternamente Él habitó en exaltación. Estamos hablando de Cristo. Pero ahora, después de su ascensión, su estado exaltado es diferente. No es lo mismo. Eso no implica mutación, por si acaso. No. Recuerden, la Trinidad son 3 personas. 3 personas que tienen una sola naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? La divina. La naturaleza divina es una sola. 3 personas tienen esa naturaleza divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eternamente, 3 espíritus eternos. Que se entiende, por teología, se entiende que hubo en la eternidad pasada un concilio trinitario en el que eternamente el Padre adoptó justamente esa función de Padre. Eternamente el Hijo adoptó la función de Hijo y eternamente el Espíritu Santo adoptó la función de Espíritu Santo. No es que eso tiene un punto en el tiempo.
Los teólogos dicen, eso es algo que ocurrió en la eternidad pasada. Yo sé que para nosotros es complicado porque nosotros nos movemos en el tiempo y el tiempo es como una flecha lanzada que se dirige hacia adelante, ¿no? Y no podemos nosotros pensar no podemos pensar fuera de un tiempo, ¿no? Pero, bueno, es nuestro Dios. Antes del tiempo estaba Él. Él es atemporal. Ok, pero eternamente Él ha estado exaltado. La segunda persona de la Trinidad era un espíritu, o es un espíritu, pero con una naturaleza, una persona con una naturaleza divina. Ok, cuando Cristo se encarna, ahora es una persona con dos naturalezas. Incorporó una naturaleza más. Verdaderamente Dios. La naturaleza humana y la naturaleza divina. O a su naturaleza divina incorporó una naturaleza en lo que se conoce la unión hipostática. Como difícil de comprender, entender, pero es lo que la Biblia enseña. Ok, entonces, en primer lugar, Cristo ahora reina como el Dios hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Sproul nos ayuda a entender eso, ¿no? Porque MacArthur decía, 100% Dios, 100% hombre. Y Sproul lo corrige, ¿no? Y hermosamente MacArthur, con humildad, acepta la corrección. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, para ser más exactos. Aquel que está sentado en el trono del universo es carne de la carne y hueso de los huesos de su pueblo. Eso es impresionante, hermanos. No tenemos un Dios que sea diferente al final de nosotros. Es un ser humano. ¿Puedes meditar un poquito en eso? Es Dios, sí, eterno. Pero desde su resurrección y su exaltación, es un ser humano el que está a la diestra de Dios, el que reina y gobierna por todos los siglos. ¿Y qué tiene que ver con que sea un ser humano? ¿Para qué nos importa que sea? Bueno, nos importa mucho en el sacrificio que fue hecho, pero eso ya lo hemos visto. Pero nos importa mucho más el hecho de que en la máxima autoridad, a la diestra de Dios el Padre, está alguien como nosotros. Está un ser humano que sigue siendo Dios, eternamente Dios, pero que ahora es un ser humano. Ahora, miren, de repente en el ejemplo aquí, qué sé yo, imaginemos que aquí en la iglesia haya alguien, qué sé yo, un poco atrevido. Imaginemos que ya da, ¿no? Tenemos acá a Francesco y ve que Francesco pues conoce a los de la IBI, conoce a todo el grupo, al equipo. Han crecido juntos en la escuela dominical, conoce a Miguel Núñez, conoce su casa, tiene su celular. Y entonces, un conocido en la IBI, oye, y comienza a sacar ventaja, ¿no? Oye, ya pues mira, preséntame, qué sé yo, ¿no? Un todinito. Le siguen molestando con todinito. En Italia no hay panetón todino, y ni siquiera hay panetón, ¿no? No, hay panetón. Sí hay panetón. Hay panetón. Ah, sí hay panetón. Hay panetones. ¿Cuánta pasa? Cuando Sammy le digo, oye, un amigo de Italia está llegando, por favor recógelo. Y Sammy siempre, pues, él siempre es presto para ayudarme. Así me dice, ¿y qué me está trayendo? Me dice, un todinito, le dije. Don Victorio. Un Don Victorio. Pero imagínate que Yadá tal vez sea una atrevida y entonces él regresa a la IBI, va a estar en República Dominicana, va a congregar con la IBI otra vez, y entonces Yadá dice, miren, quien está allá es alguien que ya se ha familiarizado con nosotros. Y de repente, si yo quisiera un saludo de, no sé, ¿cómo se llaman los cantantes?
Wenny, María Alejandra. María Alejandra, ahí está, él. Está casada, por ejemplo. Está casada, por si acaso. Pero tiene un hermano. No. Y entonces allá hay alguien que nos conoce, alguien que ha visto nuestra realidad de la iglesia, alguien, ¿no? Y entonces se pueda usar. A veces hacemos eso cuando personas entran al gobierno. Y si es nuestro familiar, uno de nosotros está en el poder y queremos sacar ventaja. Bueno, yo sé que el corazón del hombre tiende a lo pecaminoso y usa a veces hasta el nepotismo, ¿no? Buscar los privilegios que tiene al tener una relación con alguien que está en el poder. Las influencias. Pero déjame decirte que quien está en el trono de Dios es uno como nosotros. Es alguien de nosotros. Y eso no es por las puras. Eso tiene vital importancia, hermanos, para nuestra fe, para nuestra seguridad, para nuestra tranquilidad. Aquel que está sentado en el trono del universo es carne de la carne y hueso de los huesos de su pueblo. No es cualquiera. ¿Se acuerdan que los griegos tenían el concepto de que los dioses son apáticos a la humanidad? Ellos no querían tener ninguna comunión con los hombres. Ellos hacían y deshacían y no les importaba lo que los hombres hagan. No es así el Dios del universo. Es uno como nosotros. Siente empatía porque es uno de nosotros. Eso es interesante, ¿no? En segundo lugar, Cristo ahora reina como el Rey Redentor. A través de su muerte, Él ha redimido un pueblo para sí mismo de toda tribu, lengua, pueblo y nación que reinará con Él para siempre, como dice Apocalipsis 5, 9 al 10. Leamos, por favor, Apocalipsis 5, 9 al 10. Mira lo que dice el texto. Hablando al final, en el capítulo 5, acerca del rollo, del cordero, las revelaciones finales del Apocalipsis. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miren ustedes, nuestro Dios al final de los tiempos ha juntado un pueblo de toda lengua, tribu y nación. No sé quién me dijo, no sé si mi esposa o Yadá me dijo que Francesco quiere ir a visitar Benajema, quiere conocer la comunidad nativa, creo, ¿no? ¿No? A mí no me ha dicho. A mí no me ha dicho. Quiere visitar la comunidad nativa. Antes íbamos a predicar a Benajema, no sé si se acuerdan. Hicimos una actividad ahí llevando víveres incluso. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Quiénes se acuerdan? Fútbol. Jugamos fútbol, nos rompieron la pierna. Íbamos a predicar a la comunidad nativa de Benajema. En fin, de toda lengua, tribu y nación, de toda etnia, de todos los colores, se reunirán a adorar al Señor porque Él ha formado un solo pueblo. Y de ese pueblo, Él se ha hecho rey. Claro, rey ha sido eternamente, pero ahora es hombre. El rey que tenemos es un hombre. Es Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Leamos. Es importante entender desde el principio que Cristo no es meramente un rey o como si fuera un rey. Él es el rey, el soberano. Él es el único rey verdadero que jamás ha existido. Porque no solamente está como rey, como Dios rey, espíritu, sino como Dios rey, Dios hombre, rey. ¿Ve? Todos los otros que han reinado, los otros reyes que han reinado, reinarán, son meras sombras débiles de su persona u oficio. El rey David solamente era sombra
del verdadero rey que vendría para los tiempos de David, que vendría en el futuro, para nuestros tiempos que ya vino. Salomón, una simple sombra. Todos los reyes del pueblo de Israel, de Judá y del reino de Israel, una vez cuando ya se dividieron, todos solamente eran sombra. Y todos los reyes que han existido solamente son sombras. Todos pasaron. Su reinado acabaron cuando los mataron, cuando murieron de viejos o cuando abdicaron. Pero el verdadero rey, este rey está puesto para siempre. Número 1, veamos juntos por favor algunos textos de la Biblia. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que predijeron que el Mesías venidero sería un gran rey que gobernaría sobre las naciones. Génesis 49, 10. Génesis 49, 10. Génesis de memoria. Sí, ¿no? ¿Cuántas veces ya se ha leído? Usted dejó de preguntar a la sexta vez. Génesis 49, 10. ¿Se acuerdan aquí cuando Jacob profetiza teniendo a sus hijos al lado ya cerca de morir? El versículo 1, y si llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Es el Espíritu Santo obrando aquí en Jacob, llamado Israel. Ahora ya ha sido cambiado su nombre, no se olvide. Y entonces él declara, o mejor dicho, él profetiza sobre sus hijos, sobre cada uno de sus hijos. Y en el versículo 10 hay una profecía sobre Judá. Y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Y cómo vendría? Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Si ustedes se acuerdan, esto es una profecía mesiánica. ¿No es así? Está refiriendo, es una profecía. Claro, incluso tiene que ver con la Pascua. Pero están profetizando que de Judá no será quitado el cetro. Y si se acuerdan, del reino del sur, a pesar que se dividió el reino de Israel en dos, en el año en el año aproximadamente 1000 o 950 aproximadamente antes de Cristo, se dividen el reino de Israel, que era un solo reino con el reinado de David y luego con Salomón. Cuando muere Salomón y entra en el reinado su hijo Roboam, con Roboam el reino de Israel se divide en dos reinos, reino del sur y reino del norte. En el reino del sur está quedando Roboam, el hijo de Salomón, descendiente de Judá, como rey. Para el reino del sur, todos los reyes que van a venir, toditos son descendientes de Judá. Toditos son descendientes de Judá. Para el reino del norte, lastimosamente pusieron otro rey, otro tipo de sacerdocio. Habían ahí reyes que nada tenían que ver con el linaje de Judá. Hacían y deshacían. Pero para Judá, miren la profecía que dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Incluso cuando hemos visto, no sé si fue en este discipulado, pues hablando del Evangelio de Cristo, de su resurrección, de su encarnación, de su sepultura, de las evidencias histórico-legales de su resurrección, veíamos que después que nuestro Señor Jesús viene, ya no hay manera de que se conozca quién es descendiente de Judá, porque en el año 70 se quemaron todos los registros en el templo. ¿Se acuerdan ustedes? Todos los registros de genealogía estaban en el templo. Y cuando el imperio romano al final incendia Jerusalén, destruye el templo, se pierden todos los registros. Por lo tanto, no se puede saber si el rey tenía que venir sí o sí de Judá. Eso termina con Cristo. Cristo es descendiente, hasta Cristo se sabe muy bien que es descendiente de Judá. Pero una vez que Cristo muere, pasan unos años y se destruye completamente los registros. No hay manera de que un israelita sepa de qué linaje es. No hay registros históricos, ya no hay. ¿Cómo tener un nuevo rey en Israel? No pueden tener un rey.
¿Cómo saber si él no es de Benjamín o de Isaacar o de Zabulón? No pueden saberlo. Saben que son israelitas, descendientes israelitas, pero no saben a ciencia cierta de qué linaje son. Fue destruido en el año 70. Igual con el sacerdocio tampoco. Igualito con el sacerdocio, tampoco no se sabe quiénes son los levitas. ¿De dónde sacarían levitas? No se sabe. Pero ¿cómo? Pero lo que sí vemos es claramente, hay un registro en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, que hasta Cristo tenemos la conexión desde Adán, pasando por Judá y por David. Y esa profecía es que vemos acá. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El último rey de Israel, el verdadero rey de Israel. Claro, no un rey como ellos lo deseaban, un rey político, militar, sino un rey verdadero. Este es Cristo. ¿No es así? Génesis 49, 16. Leamos juntos la nota. El rey David y los reyes que le sucedieron fueron descendientes de la tribu de Judá. Eso estamos hablando para el reino del sur. El Mesías vendía a través de este linaje, según de Samuel 7:12. Leamos juntos. Según de Samuel 7:12. Según de Samuel 7:12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién está hablando esto? De nuestro Señor Jesús. Y sigue diciendo el texto: Él edificará casa a mi nombre y yo le afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán al rey David. Aquí está la profecía de que el Mesías iba a venir a través del linaje de Judá, pasando por David. ¿No es así? Jesús de Nazaret era descendiente de David. Eso lo sabemos en Mateo 1:1, Romanos 1:3 también. Así que la palabra hebrea Shiloh fue simplemente transliterada en la Reina Valera en 1960. La palabra de los eruditos la traducen como hasta que venga el que le corresponde. Y lo interpretan como una referencia al Mesías, el gran rey de quien David es solo una sombra o tipo. Estaban anunciando la llegada de un rey, el verdadero rey de Israel, que vendría del linaje de David. ¿Quién sería? Cristo. Yo me acuerdo que, creo que era de cuando entró el rey Felipe, creo, al reinado de España. Sí, creo que fue hace muchos años atrás. Felipe es el rey de España, ¿no? Segundo. El rey de España ahora. No, él es el rey de España. Ah, Felipe II, claro, perdón, es Felipe II. Pero me acuerdo cuando él entró al reino a ser el rey, tomó el cargo de rey. Yo decía, qué bonito debe ser vivir en una monarquía, decía yo. Y eso es lo que yo decía en ese momento, ¿no? Qué bonito debe ser el rey, porque yo era chibolo, no sé, creo que hace unos, ¿cuántos años está? Hace 15 años atrás creo que está el rey Carlos, ¿no? De Felipe, iré. Hace 15 años atrás. Así que hace 15 años atrás. Y yo decía, qué bonito debe ser, miren, la majestad, los protocolos que se llevan y qué sé yo, ¿no? Qué bonito debe ser vivir bajo un reino. Pero claro, los reinos de los hombres pues son imperfectos. Pero en realidad la verdad es que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos un rey bueno. Y ese es nuestro Señor Jesús. Números 24:17. Números 24:17.
aquí hay la profecía de Balaam, ¿no? Miren ustedes, el 17. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Lo tienen? Y el versículo 18. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará como hombre, se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Esta es otra referencia, una profecía de que en el futuro, para este momento en el que se está escribiendo Números, se está anunciando la llegada del verdadero rey de Israel, que no solamente sería rey para Israel, sino rey de todo su pueblo. ¿Y cómo ganaría ese pueblo? A través de su sacrificio en la cruz. Se refiere a Cristo. En el último oráculo de Balaam, Dios le dio una revelación del surgimiento del Mesías en el futuro distante. Para ese tiempo, pues faltaba todavía muchísimos años, ¿no? Él no solo conquistaría Moab y Edom, sino que también poseería y gobernaría todas las naciones de la tierra. Ahora, espérate, tú puedes decir, pero, otra vez la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo puede decir que este rey se le daría el gobierno de toda la tierra? ¿Acaso nunca lo ha tenido? ¿Y la respuesta cuál es? ¿Y la respuesta cuál es? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo es que el texto dice que en un futuro Él tendrá el dominio y el gobierno de todas las naciones de la tierra? ¿Acaso nunca lo tuvo? ¿Cuál sería la respuesta, Roxana? Claro, eternamente Él ha tenido el dominio de todo el universo, nunca dejó su soberanía. Pero ahora Él incorporó una naturaleza, la humana, y esto es dicho en esa naturaleza humana. Él es el rey, eternamente es rey, pero ahora ese rey ha incorporado una naturaleza humana. Y el que está sentado en el trono es un humano, un Dios. No es un Dios, es Dios, pero también hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Miqueas. Moqueas he puesto. Me hace recordar ayer a Sergio, creo, ¿no? Sergio, ¿no? Estaba babeando con su... Bastante tenía acá. Justo ahí le manda donde estoy yo. Y él lo recibe, ve, toda su cara. Sergio eran. Miqueas 5:2. Él estaba durmiendo. Al fondo estaba él. La próxima no la trae. Miqueas 5:2. Escuchen esta profecía que ya lo hemos visto anteriormente. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, dejando bien claro que aquel que nacería ahí en Belén, no es que inició ahí en Belén, Él es desde la eternidad. Ni siquiera los ángeles son eternos en el pasado. Ellos fueron creados. Y aquí nos dice que sus días, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, dándonos a entender claramente que quien sería rey, es un rey eterno, pero es rey ahora, no solamente como en su naturaleza divina, sino también en su naturaleza humana. Leamos la nota. El profeta Miqueas predijo que el Señor mesiánico nacería en la misma ciudad que el rey David. Sin embargo, el Mesías sería mayor que David. Por más que nace después de David, el texto nos deja ver que es mayor que David. No inició con David.
Ese es de la eternidad pasada. Testigos de Jehová, con esto, chao, ¿no? Ellos niegan la deidad de Cristo. Dicen que es una creación más. Es la primera creación de Dios. Y no es así. Aunque sería un hombre del linaje de David, también sería Dios y sus salidas son desde los días de la eternidad. ¿Y quién es aquel que tiene eternidad sino solamente Dios? Según de Samuel 7:16, se da una promesa muy especial a David y su casa, es decir, sus descendientes, con respecto al establecimiento y la duración de su reino. Lucas 1:31, por favor. Perdón. Primero, según de Samuel 7:16. Según de Samuel 7:16. ¿Lo quieres leer? Sí. Según de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Interesante. Es el pacto que Dios está haciendo con David y le dice, tu casa va a ser afirmada y eso va a ser para siempre, para siempre. En otros pasajes, el cetro no va a ser quitado de tu casa. Y claro, una vez que Cristo se encarnó, ya saben ustedes, Israel no puede tener más reyes hasta ahora. No hay rey. Pero eso veamos a través con Lucas 1:31 al 33. Lucas 1:31. ¿Lo tienen? 1:31, por favor, dice: y ahora concebirás en tu vientre, en el anuncio del nacimiento de Jesús, y darás a luz un niño, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Te das cuenta? Y reinará sobre la casa de Jacob o de Israel o de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿De quién se refiere? De nuestro Señor Jesús. Claro que esa promesa o ese anuncio, esa profecía de 2 Samuel 7:16, claro que se ve cumplido en nuestro Señor Jesús, en el anuncio ahí que se hace del nacimiento de Jesús, se ve claramente, este será el rey y su reinado no será como el de David que terminó cuando murió, o de Salomón que terminó cuando murió, o de Roboam que terminó cuando murió, o de Josías, o de Usías que terminó cuando murió. Este no morirá, su reinado es eterno, y si es eterno es porque no morirá. Es un reinado eterno y nadie tiene el poder de quitarle esa autoridad y nadie tiene el poder de quitarle ese trono eternamente, para siempre. Es evidente que ese cumplimiento se da en Cristo. Los escritores tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento hicieron referencias a Jesús de Nazaret como rey. ¿No es así? Sin embargo, es importante preguntarnos qué es lo que Jesús mismo enseñó con respecto a este tema. Miren lo que dice en Juan 18:37, viendo qué es lo que Pilato declaró aquí en Juan 18:37. A ver, Francesco, ¿lo lees? Juan 18. En italiano para entender todo. En italiano. Bien molestosos son, ¿no? Y Pilato entonces le dijo, así que tú eres el rey. Y Jesús respondió, tú dices que yo soy el rey. Para eso yo he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Interesante, ¿no? Tú eres rey y Jesús, que no miente, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Interesante, ¿no? Interesante. Claro, Francesco lo lee más bonito, pues, ¿no? Me humilla con su lectura, Francesco. No solo porque suena Miguel Núñez. Allá suena Miguel Núñez. Solo por eso, dice. Solo por eso. Por la voz, hermano. Hermana.
Francesco cuenta que cuando grababan las 95 tesis, y Miguel Núñez decía, hermanos, dice, todos se miraban, creo ustedes, ¿no? Y Miguel Núñez, yo sé que ustedes, ¿cómo era? Que se ríen. Se ríen porque él tiene una voz un poco... Parece un poco una cabra cuando se emociona. Y esta parte se corta. No, le mandamos a Núñez. Les cuento, hoy día perdí a Francesco. Estábamos en el boli y yo estaba hablando por celular y estaba hablando pues con alguien, ¿no? Y buen rato estoy hablando por celular, buen rato, creo con más de media hora. Y entonces agarramos las sillas y lo meto con el celular en la mano, se mete al carro, me voy a dejar las sillas, era como 6:30, lo dejo en la iglesia, yo sigo hablando, regreso, sigo hablando y ya estoy buen rato, como 40 minutos creo que no estaba conmigo y era oscuro. Estoy saliendo por el seguro y freno seco. ¡Francesco! Muy atento, ¿no? ¿Dónde está Francesco? Joshua, Francesco. Pensé que era Joshua. Dios mío, ¿dónde está Francesco? De repente, no sé, lo encontramos por Aguas Verdes, caminando, qué sé yo, digo, ¿no? Yo dije, Dios mío, de repente imagina que comienza a caminar, se pierde. Y pensé que no tenías internet, pues, ¿no? Y se me ocurre llamar a Anthony, feliz estaba con Anthony. Y yo asustado, ¿dónde está Francesco? ¿Cómo no te diste cuenta que No me di cuenta, lo perdí por completo. Así olvidó a Yoso también. Esa parte se corta, que Lita no escuche. Hermanos, vean ustedes, en las mismas palabras de nuestro Señor Jesús, Él está afirmando que es Rey. Es que no es solamente un chiste o un cliché o qué sé yo, algo que lo repetimos porque está escrito ahí y ya, ¿no? Hermanos, es Rey. Y la Biblia nos dice que es el verdadero Rey, es nuestro Rey. Y nos ha ganado como su pueblo a través de su sacrificio en la cruz. ¿Por qué la importancia de estas palabras de nuestro Señor Jesús? Es que Él está afirmando aquí su deidad, pero no es el rey que el mundo deseaba tener. Y por eso fue rechazado. Pero ahora que ha conquistado nuestro corazón, ha depositado su Santo Espíritu en nosotros, entendemos que es el rey que necesitamos. El rey que dicta, el rey que da órdenes, el rey que orquesta circunstancias, situaciones. El rey sabio, más sabio obviamente que Salomón, infinitamente más sabio que Salomón. Ese es el rey que tenemos. No es malo, es bueno. Es buenísimo. Nos ha dado nos ha reconciliado con Dios el Padre a través de su muerte. Ese es nuestro rey, hermanos. Aquel que ha dejado su trono y entregó su vida por nosotros. ¿A qué le pudiéramos tener miedo? Su dominio y su señorío abarca todo el universo. ¿A qué le tendríamos que tener miedo? 4. En las Escrituras un nombre o título frecuentemente comunica verdades importantes acerca de una persona. En los siguientes pasajes, ¿cuáles son los nombres y títulos atribuidos a Jesucristo que comunican acerca de su oficio de rey? Mateo 2:2. ¿Qué dice? Mateo 2:2. Desde el 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fue reconocido como el rey de los judíos ahí a través de estos hombres misteriosos que vinieron a adorarle. Y ellos sabían, porque en realidad no eran magos, en realidad creo que astrólogos se puede decir, ¿no? Porque veían las constelaciones. Algunos dicen, libros antiguos no había. algunos dicen que incluso era que Daniel
fue el que inició este grupo de los Magoi, creo, algo así, ahí cuando estuve en Babilonia. Y estos eran pues una especie de discípulos de Daniel que había estado pues en Babilonia y que formó a este grupo de sabios que comenzaron a observar cuándo sería la venida de Cristo, ¿no? Eso. Recuerden que Daniel tenía sueños, interpretaba sueños, tenía de parte del Espíritu Santo eso, ¿no? Y algunos piensan que creó como una especie de escuela de ese tipo de personas, ¿no? Porque Y que de repente dicen, hacen magia, de repente hacen truco, ¿no? No. MacArthur dice que eran, creo, si mal no recuerdo, que es los magoi, que no es que sean magos, así que mira la bolita y boom, ¿no? Y saca el... No, nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Eran sabios que se habían dedicado a ver, a escudriñar acerca de las profecías del Mesías y dónde es que vendría. Eso es, ¿no? Ok. ¿Tú querías decir algo más? ¿Una información adicional? ¿Qué dice Miguel Núñez? Jesús era descendiente del rey David, de la tribu de Judá. Aunque él ha sido rechazado por la mayoría de su pueblo judío, todavía es el rey de Israel designado por Dios. A pesar de que fue rechazado por su pueblo, él es el rey designado por Dios, por el Padre, para siempre. Salmos 2.6. Salmos 2.6. ¿Querías decir algo, Yeda? Tiene hambre. Tengo hambre. Tiene hambre. ¿Compartir? Ya olí del brazo, ya. Una profecía acerca de Jesús. En el versículo 6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, no significa que de verdad tuvo un momento en el que fue engendrado. Ya saben que no significa eso. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Obviamente son profecías de Jesucristo hombre, ¿no? Jesucristo hombre. Muy bien. B. ¿Qué más? Salmos 89, 27. Salmos 89, 27. La espera de los reyes. Salmos 89, 27. Dice lo siguiente: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ya saben que primogénito aquí no se está refiriendo el primero, sino el más excelso, el que está por sobre encima de todos. Eso es lo que significa aquí la palabra primogénito. Ya lo hemos analizado en el pasado, ¿no? Por ejemplo, hay un texto en el que se declara a David como el primogénito de los reyes de Israel. ¿David es el primogénito de los reyes de Israel? ¿Quién es el primogénito? En realidad, si vemos como primogénito. ¿Quién sería? ¿Quién sería Elsie? ¿Quién sería? Él. Eso, Saúl. Saúl es el primero de los reyes. Y entonces sería, si es el primero, sería el primogénito de los reyes de Israel. Pero Dios dice que David es el primogénito de los reyes de Israel. ¿En qué sentido David es el primogénito de los reyes? ¿Por ser el primero? No, sino por preeminencia, por el mayor, su engreído, el mayor, que no hay nadie como él de entre los reyes humanos. Y a Cristo aquí también se le dice el primogénito, el mayor, el que está exaltado por sobre todos los demás. Eso es lo que significa esto, ¿no? El más excelso de los reyes de la tierra. Salmos 89, 27. Eso hemos leído, ¿no? Sí. Ahora, sí. La jurisdicción real
el Mesías ya no está limitada a la nación de Israel, sino que engloba todas las naciones de la tierra y todas las potestades más allá de ella. ¿Cómo es posible que un rey, el rey de Israel, pueda ser el rey de toda la tierra? Ah, es que es Dios, pues, ¿no? Es Dios. Es el dueño absoluto de todo, del universo. Ni siquiera solamente de la tierra, del universo entero. Apocalipsis 1.5, por favor. Apocalipsis 1.5. Estamos viendo los textos que nos muestran a Jesucristo como el Rey exaltado, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo. Apocalipsis 1.5 dice, desde el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se refiere a Cristo. Una vez más, se nos deja bien claro que Él es Rey. Él es Rey. Así que los más grandes de los reyes de la tierra son, como mucho, vicerregentes, ¿no? Hay un presidente, el que está debajo sería el vicepresidente. A lo mucho serían vicerregentes, porque el verdadero rey, amo absoluto, es nuestro Señor Jesús. Ellos solo ejercen la autoridad que les ha sido concedida por nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 17:14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Obviamente se está refiriendo a Cristo. Pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Cordero inmolado incluso desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan. Está refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Y Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. El 19:16 dice algo semejante. Así que no hay título más concedido, más alto concedido a Cristo para ilustrar su supremacía sobre toda la creación y su autoridad sobre todas las supuestas autoridades. Él es el Señor de todos los señores. Él es el Rey de todos los reyes. Nadie lo supera, nadie es más alto que Él. Y las Escrituras lo muestran, lo declaran. Amén. Y una vez más, déjame recordarte, es uno como nosotros. De quien se está diciendo esto, es uno como nosotros. Uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Uno que está a la derecha de Dios Padre y que nos entiende en todas nuestras debilidades. Alguien que pasó las circunstancias que nosotros... alguien que nos entiende, pues. No es un apático. No, no lo es. Es un hombre. Muy bien, la coronación de Cristo, veamos, por favor. La palabra coronación viene del verbo en latín coronare, que significa coronar o adornar con una guirnalda. Eso es coronación. Por eso en el pasado se ponían guirnaldas en la cabeza, ¿no? Para las coronaciones. De acuerdo con las Escrituras, el Cristo que murió por los pecados de su pueblo ha sido resucitado de los muertos y exaltado a la diestra de Dios. Él ha sido coronado como el más grande Rey de los cielos y de la tierra, y su cetro gobierna por sobre todo. Por sobre todo. El Rey que está exaltado es el Rey que murió en primer lugar por nosotros. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesús ganó nuestro corazón? ¿Acaso no es en primer lugar muriendo por nosotros? Entregándose por completo a nosotros. Mientras conversaba con una pareja hoy día, justamente le decía eso, ¿no?
el matrimonio lo que hace, lo que debemos hacer en el matrimonio es justamente lo que Cristo hizo por nosotros. Entregarnos por la otra persona. Cristo se entregó por nosotros, así ganó nuestro corazón. No demanda nuestra adoración, de frente viene como Mahoma que entró a la Meca con su caballo y su espada. Quien no me obedece y quien no está conmigo, muerte, amenazando. No, Él vino y mostró su amor entregando su vida por nosotros. Y es lo mismo que hacemos entonces al momento de querer formar un hogar, ¿no? Entregar nuestra vida por esa persona. Quien está dispuesto a hacerlo ya puede casarse, pues. Quien todavía es medio egoísta o egocéntrico y no está dispuesto a entregar su vida en el servicio de la otra persona, por ahí no es, ¿no? Por ahí no es. Que siga cocinando. Cálculo, todavía tiene esperanza, creo. ¿Con la mayor o la menor? Mira, está reclamando, ¿eh? ¿Con la mayor o la menor? Dice. Mira, se está ofreciendo la mayor, ¿eh? Mira, quedó sorprendido. Quedó sorprendido. Con las dos, ¿qué te cree Jacob? Muy bien. 1. Habiendo atestiguado de primera mano la ascensión de Jesús, los apóstoles tenían denuedo al proclamar esta verdad a todo aquel que escuchara, hermanos. Parte de la proclamación del Evangelio implica anunciar y proclamar que este que ha resucitado es nuestro Rey. Yo sé que suena pesado estas palabras para poder decirle a la gente. Yo sé que suena terrible y nuestros corazones tienden a mejor adornar el mensaje diciendo otras palabras. Pero la proclamación del Evangelio implica también decirle a la gente que aquel que murió por nuestros pecados ha sido coronado como Rey y soberano de todo el universo. Eso es lo que predicaban los apóstoles. Y lo predicaban y dieron su vida incluso por esta verdad. Habiendo atestiguado entonces de primera mano la ascensión de Jesús, los apóstoles tenían denuedo de proclamar, al proclamar esta verdad a todo aquel que la escuchara. Hechos 2:36, miren ustedes. Hechos 2:36. Cuando hablamos de Jesús como nuestro Rey, no es que son palabras usadas como metafóricas o poesía, ¿no? Él es el Rey que ha entregado su vida por nosotros y reina sobre nuestros corazones, como si fueran palabras poéticas solamente. Hermanos, es una realidad y punto. Hechos 2:36. Dice el texto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Miren ustedes la predicación que está haciendo aquí Pedro. Cuando está en su primer discurso se convierte en miles. Después de haber proclamado a Jesucristo, después de haberles hablado con el Antiguo Testamento, mostrándoles cómo es que Él era el anunciado en el Antiguo Testamento, mostrándoles su señorío, y después que incluso cómo lo rechazó el pueblo, en el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros lo mataron, lo crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Amo, soberano, ¿no? Interesante. El Padre hizo eso de Cristo. Ahora, tenemos que tener cuidado porque hay toda una corriente en donde, les expliqué creo la semana pasada, una corriente que se les llama los unicitarios. Los unicitarios creen en Jesús como Dios, pero que Jesús a la misma vez también es el Padre y a la misma vez es el Espíritu Santo. Eso se llama, ¿qué les dije que se llama? ¿Qué herejía es? Modalismo.
Y aunque en la iglesia nosotros cantamos canciones y hay grupos muy hermosos que cantan a Jesús, si te das cuenta, si observas todo el repertorio que tienen muchos grupos buenos y muy representativos que existen en el mundo, en inglés, en español y lo que sea, hablan solamente de Jesús exaltado. Y no debemos olvidar que Dios es trino y por eso para su gloria tiene una excelente canción de la Trinidad, que nos recuerda que el Dios a quien adoramos es un Dios trino, pero que en la Trinidad el acuerdo, el consenso, el concilio trinitario ha acordado que la exaltación, Tiene gracia soberana al Espíritu Santo, claro, que pide que demuestre al Hijo. claro, exactamente, hermosa canción también, ¿no? En hermosa también. Pero si tú comienzas a ver el repertorio de muchos grupos cristianos, están apuntando más a la doctrina unicitaria. No mencionan al Padre, no mencionan al Espíritu Santo. Y eso, hermanos, es una desviación terrible. A tal punto que encontramos cristianos representativos cantando con unicitarios. Cantando a Cristo. Marcos Witt tuvo una polémica última, ¿no? Porque Marcos Witt con Saraí Rivera, unicitaria. Hermosa canción. quiso declarar, ¿no? Hermosa canción. Le pregunté sobre eso, ¿no? He observado también que Gilson tiene hermosas canciones, pero las conferencias de Gilson he visto que han invitado a un unicitario para predicar. Eso es algo que no ha ocurrido. En el pasado, trinitarios con unicitarios nunca se han juntado. Es una herejía terrible. Pastor, disculpa, pero ellos son conscientes de eso. Por ejemplo, en caso de Saraí Rivera, Canciones hermosas, ¿no? claro, y yo de verdad no había distinguido eso, ¿no? De que, Pero no encuentras canciones al Padre ni al Espíritu Santo. tal vez había algunas canciones, pero no había visto esa distinción. Por eso digo, esos pastores son conscientes de que solo tal vez adoran que es a Cristo. Claro, la teología de ellos está centrado en justamente en Cristo, un solo Dios, una sola persona. Y esa persona es Cristo, que se presenta en la historia como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en el Nuevo Testamento y como el Espíritu Santo en la Iglesia en el Nuevo Testamento, pues, ¿no? Así ellos lo saben muy bien. Y por eso es que la exaltación es solamente a Cristo, es una desviación. Pero te pregunto, ¿acaso la Biblia no te enseña que se debe exaltar a Cristo? Sí, pero sin dejar de lado el entendimiento de que el Dios que tenemos es un Dios trinitario. Ahora, hermanos, es imposible, la misma lógica te lleva a pensar en un Dios trino. ¿Sí o no? Él nos ha creado como seres relacionales. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ok. Y ya hemos visto que eso no se refiere a forma, a cuerpo, sino se refiere a persona. Él es un ser personal e hizo al ser humano como seres personales, personas. Y las personas tienen capacidad de razonamiento, voluntad, ¿no? Inteligencia, emociones, pero también lo que tienen son relacionales. Y la pregunta es, si nos hizo a imagen y semejanza, ¿de dónde es que Él le dio al ser humano el relacionarse con otro ser humano? Si Él eternamente ha vivido solo, como Jesucristo, por ejemplo, o como lo que dicen los testigos de Jehová, como Padre, solito. En la eternidad pasada, Dios estando solo, como los testigos de Jehová que dicen que solo el Padre, y como dicen los unicitarios, solo Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo es que, de dónde, si nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza, con quién se relacionó Dios en el pasado? No, si nos hizo relacionales es porque Él mismo ha sido relacional. Eternamente la Trinidad ha vivido, ha convivido, ha coexistido en una relación eterna, comunión, compañerismo perfecto. De tal manera que no necesitó crear la Trinidad nada, no agregó nada al momento de crear, nada a su gloria, no creó lo que creó
porque necesitaba de algo. En la Trinidad estaba completa el compañerismo, no necesitaba nada de más. Imposible que Dios no sea trino. Somos relacionales porque somos reflejo de ese Dios relacional, ¿no? Lo otro, creo que Sproul decía, si Dios es amor, implica que Él ha amado eternamente, pero si ha estado solito en la eternidad antes de crear incluso los ángeles, ¿a quién amó? El amar implica un objeto de amor. ¿A quién amó si estuvo solito? Bueno, la Biblia nos enseña que Él amó al Padre, Jesucristo ama al Padre, al Espíritu Santo, el Padre ama al Hijo, al Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo. Eternamente hubo amor ahí, ¿ve? Pero sí, es muy delicado ese asunto, ¿no? Ellos cantan como muchos nuestros amigos y algunos hermanos pentecostales, que algunos tal vez sin querer y muchos otros queriendo, cantan solamente al Espíritu Santo y hacen un énfasis en el Espíritu Santo. Pero claro que el énfasis en la adoración está centrada en Cristo, no olvidando que hay un Dios trino. No nos olvidemos de eso, por favor. Él fue coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién? Cristo. Esa es la verdad, esa es la realidad. Pero si no logras, si no puedes discernir muy bien o no tienes el entendimiento correcto, vas a llegar a decir que solo Cristo es el único Dios y el modalismo pudiera comenzar a entrar en el corazón, ¿no? Hay que tener cuidado de eso. Muy bien, el omnipotente Dios del universo ha designado a Jesús de Nazaret para ser Señor y Cristo. Eso es algo que la Trinidad ha designado eternamente. Para que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, sea Señor y Cristo. Su decisión no será anulada, como ya hemos leído Salmos 2 del 1 al 6. Jesús es el Mesías de Israel y Señor sobre todo. Esa es la realidad. Salmo 110.1. Hoy no creo que vayan ya hoy día. ¿Sí? Mira qué hora es ya se han hecho tarde. Salmo 110.1. Salmo 110.1. No viene Anthony. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Aquí en este texto se encuentra una importante profecía con respecto a la exaltación del Mesías a la diestra de Dios como Señor y Rey. Claro, miren ustedes lo que está ocurriendo acá. Es una profecía mesiánica. En la Biblia de las Américas dice, dijo mi Señor a mi Señor, ¿no? Así está, ¿no? ¿Lo lees, por favor? 110.1. Dice el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra Señor que tenemos en la Biblia de las Américas está completo con mayúsculas o solo la S mayúscula, Francesco. La primera al completo. Está completo. Y eso hace referencia a Yahvé. Y luego la segunda está solamente con S mayúscula. Exacto. Y eso se refiere a quién? A esa segunda persona de la Trinidad. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, hermoso, ¿no? Hermoso texto que también nos apunta a la Trinidad, ¿no? Hermoso, ¿no? Nota, Jehová habló al Señor de David, el Mesías, y le concedió el derecho de sentarse a su diestra y compartir su autoridad. Esto no solo demuestra la superioridad del Mesías sobre el rey David, sino que también prueba su posición exaltada como Señor del cielo y de la tierra. Además nos asegura la victoria final de Cristo sobre todas las fuerzas que se oponen a Él y su pueblo. Cristo, al final, mostrará su victoria. Y si Él ha vencido, esa victoria también es nuestra. ¿Cómo nos alegramos cuando gana Perú, hermanos? Gritamos como locos las pocas veces que gana. Y cuando pierde, también estamos tristes, moqueando. Pero en este caso, la victoria está asegurada en Cristo. Imagínense, si Él venció, la Biblia enseña que tú y yo también hemos vencido en Él. ¿Cómo dices? Nada, era
¿Un comentario? ¿Quieres escribir tu comentario? 3. En Daniel 7, del 13 al 14, está uno de los registros más gloriosos que se encuentran en las Escrituras acerca de la exaltación de Cristo como Rey. Muy bien, Daniel 7, 13. Daniel 7, 13. ¿No viene? 7, 13. ¿Están viniendo? ¿Qué les va a dar? 113. Miraba yo en la visión en la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será. ¿Qué dice el texto? Destruido. Que no será destruido. Se está refiriendo a Cristo, ¿te das cuenta? El versículo 13. Miraba yo en la noche, en la visión en la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. La referencia a hijo de hombre se refiere a Jesucristo, pues, ¿no? Al Mesías, al enviado. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El anciano de días es una referencia justamente a la eternidad, pues, de este personaje, de Dios. Es Dios, ¿no? Así se le conoce, el anciano de días. A nuestro Dios. Jesús es ese hijo de hombre, él mismo también lo manifestó, pero hacía referencia a la profecía de Daniel, ¿no? Daniel se refiere siempre al Mesías como el hijo del hombre. Cuando se aplica a los hombres, el término anciano denota decrepitud, fragilidad y debilidad, ¿no? Ese anciano, no nos gusta llegar a ser ancianos. El otro día, este año cuando fui a Lima, me encuentra mi tía, me ve mi pelo canoso. Bah, ya estás viejo, te estás haciendo anciano. ¿Se dan cuenta que tiene una connotación medio que manifiesta o que denota decrepitud, fragilidad cuando se refiere a los hombres? Sin embargo, cuando el término se aplica a Dios, denota su eternidad, su sabiduría, denota su poder. Es Dios, ¿no? B. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Otra vez la pregunta, ¿acaso no tenía eternamente gloria, reino, honor, dominio? Se refiere como hombre. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos la extensión de la soberanía de Cristo. Un término se pone sobre otro para comunicar que a Cristo le ha sido dado todo el poder sobre todos los pueblos. Y versículo 14, por último. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido, dice el versículo 14. Jamás, nunca terminará. No es como los otros reyes que terminaron al final su reinado. Este rey, su reinado nunca pasará. Nota, aquí vemos la eternidad de la soberanía de Cristo. La misma soberanía sin límites que Nabucodonosor, rey de Babilonia, atribuyó al Dios Altísimo. Daniel 4, 34 al 35 lo puedes revisar. Ahora se atribuye al Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Un paralelo interesante se encuentra en la exaltación de José por parte de Faraón en Génesis 41, 44. José fue sacado de la prisión y exaltado a la diestra del faraón para que nadie pudiera levantar su mano o pie sin su permiso. Pero José solamente era un tipo, una sombra de Cristo, no se olviden. De manera similar, pero infinitamente mayor, Jesús fue levantado de los muertos y sentado a la diestra de Dios en el cielo para que nadie en todo el universo pueda levantar su mano o pie sin su permiso. Y aquel que está sentado entonces a la diestra de Dios es el Rey amoroso y tierno que entregó su vida por nosotros. Él es nuestro Rey. No son palabras poéticas simplemente. Él es nuestro Rey. Y a Él le adoramos. Amén. ¿Preguntas?